y estamos por acá. Ok, miren. Vamos a hacer el 19 porque básicamente es una demostración. Esto es un teorema. Entonces vamos a demostrar ese teorema y luego lo vamos a aplicar para resolver el problema que viene en el inciso B. Entonces lo que nos dice el problema es, demuestra que el punto medio del segmento de línea entre los puntos P1 y P2 está dado por esto y luego utiliza eso para responder el inciso B. Ok. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Va a ser de la siguiente forma. Primero que nada, en el inciso A, eso que yo tengo allí es un teorema. ¿Por qué es un teorema? Pues porque es algo que se puede demostrar. Es decir, que las coordenadas del punto medio del segmento definido por el punto y el 1 y el punto 2 son sus coordenadas el promedio de las coordenadas correspondientes de los otros dos puntos. Básicamente ese es el teorema. Entonces, yo tengo una hipótesis que es sean P1 y P2, P subíndice 2, de coordenadas X2, Y2, Z2, dos puntos que determinan un segmento. Que determinan el segmento de P1 a P2. ¿Sí? Esto es segmento de P1 a P2. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Nomás que está compartiendo el libro y no se alcanza a ver bien hasta arriba. Bueno, ahorita lo movemos. Es que les pido que eso me lo digan desde un principio, ¿no? Para evitar borrar y volverlo a poner. No, es que creo que es porque está compartiendo el libro, profe. Nada más por eso. Oh, ya me estoy compartiendo el libro. ¿Ya no está compartiendo el libro? No, ya no estoy compartiendo. No, es que está mal cuadrado, por eso. Ok, esa es la hipótesis. Ahora vamos a anotar la tesis. ¿Cuál sería la tesis? Lo que queremos demostrar. ¿Y qué es lo que queremos demostrar? Que entonces las coordenadas del punto medio que le vamos a llamar P subíndice M son X, el promedio de las coordenadas correspondientes de los extremos, de los puntos extremos, de los puntos que determinan el segmento. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Sí. Bien, vamos a empezar a demostrarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con los conocimientos que tenemos hasta ahorita. Lo podemos hacer de muchas formas. De hecho, hay muchas formas de demostrar un teorema. Eso ya lo hemos comentado. Pero la idea es que lo demostremos con los conocimientos con los cuales contamos hasta ahorita y solamente hemos visto principalmente distancia. Entonces, eso es lo que yo voy a utilizar, distancia. A ver, vamos a suponer que yo aquí tengo el punto 1. Aquí está el punto 2. Están en el espacio. ¿Están de acuerdo que esto es en el espacio, no? No oigo. Sí, profe. ¿Sí? Profe.
Este es el segmento. Ese es el segmento que va del punto 1 al punto 2. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Y entonces yo lo que quiero es encontrar las coordenadas del punto medio y demostrar que efectivamente pues es el promedio de las coordenadas correspondientes de los extremos. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo lo voy a demostrar? Se supone que solamente hemos visto hasta el tema de distancia. ¿Cómo aplicarían distancia para comprobar ese teorema? ¿Cómo le harían? ¿Podría ser con la fórmula de la distancia entre dos puntos, profe? Sería, pero ¿cómo sería? Sería la distancia del punto 1 al punto medio es igual a ¿quién? ¿A la raíz cuadrada? A la distancia del punto medio al punto 2. ¿Sí o no? Básicamente esta es Sí. la hipótesis. ¿Están de acuerdo, sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Distancia Sí, profe. es igual a esta distancia. Sí, solo sí, PM es el punto medio. Prácticamente esta es la tesis que yo quiero comprobar. ¿Sí o no? ¿Sí? Ok. Sí. Bien. Ahora sí, esta distancia es la raíz cuadrada. ¿Quién es el punto final? Punto 2. No. ¿Quién es el punto final? ¿El cómo? M, ¿no? Sería Punto medio. el punto medio. Entonces, ¿cómo sería la fórmula de la distancia? Sería X1. Vamos a llamarle, fíjense bien, vamos a suponer que no conozco las coordenadas del punto medio. No las conozco. Lo que quiero demostrar es que esas coordenadas son el promedio de las coordenadas de los extremos. Entonces, como no las conozco, vamos a llamarle XM, YM y ZM. ¿Se entiende o no? Profe. Sí, profe. Entonces, ¿cómo va a quedar esta distancia? Sería XM menos X, Menos X1 a menos X1, perdón, al cuadrado, más YM menos Y1 al cuadrado, más ZM menos Z1 al cuadrado. bien, igual a esta distancia, ¿cómo me va a quedar? Sería al revés, ¿no? Sería la raíz cuadrada de x1. X2 menos Ah, X sí, al x2, cuadrado. perdón. Menos x. ¿Sí? Bien. Ahora, yo puedo elevar al cuadrado ambos miembros. ¿Están de acuerdo? Para cancelar las raíces. Y Sí, luego profe. desarrollar, y luego desarrollar. El chiste es que me va a quedar así. ¿Están de acuerdo que así me va a quedar el primer miembro? Sí, profe. Sí. Segundo, y el segundo va a quedar así. Más ¿están de acuerdo?
Sí, profe. Profe, Bien. Entonces, ¿qué puedo hacer? Hasta la vista, baby. ¿Sí o no? sí, cancelando. Mira. ¿Sí o no? ¿Velas, no? ¿Sí o no? Sí, que se vaya. No, ven al joven. Que anda corriendo en medio mundo. Si quiere, ya me salgo. Oh, joven. Ya está solito si quiere. Ya es bien sentido, profe. No se Se junte con quiere, él. se quiere dar para sus chicles. ¿Cómo ven? No, es broma, es broma. No muy alterado. A ver, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar así. Luego, a ver, lo voy a borrar. Porque ya, si no voy a, ya, para que me quede bien centrado, me va a quedar menos 2xm x1 más x1 al cuadrado, menos 2ym y1 más y1 al cuadrado, menos 2zm z1 al cuadrado, igual a x2 al cuadrado menos 2x2 xm más y2 al cuadrado menos 2y2ym más z2 al cuadrado menos 2z2zn. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí, Sí, profe. profe. ¿Sí? Sí, profe. ¿Sale? ¿Sí? Profe, tengo una pregunta. ¿Por qué canceló x1 al cuadrado, y1 al cuadrado y z1 al cuadrado? No, x1 al cuadrado no lo cancelé, cancelo todos los que tiene x, la M. cm al cuadrado. Ah, nomás canceló los de m al cuadrado. Ah, ok. La x1, x2, esas siguen quedando. Ok, gracias, profe. ¿Sí? Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a aplicar la propiedad asociativa de la suma. Fíjense bien. Yo voy a aplicar la propiedad asociativa y aparte de eso, voy a aplicar también otro teorema. Bueno, no, este no es un teorema, este vendría siendo un axioma. Hay un axioma en aritmética que me dice que si yo tengo dos o más igualdades, y las sumo miembro a miembro, entonces me va a quedar, se va a seguir conservando la igualdad. No sé si se entienda ese axioma. Es un axioma. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Si yo aplico ese axioma aquí, de tal manera que estas igualdades parciales las realice bajo la misma variable, me va a quedar de esta forma. Voy a tener que borrar esto de acá arriba, ¿eh? ¿Sí? Sí, profe. Porque ya me va a caber. Bien. Si aplico ese axioma, voy
de tal manera que cada igualdad parcial sea con respecto a las componentes correspondientes o las coordenadas correspondientes, me va a quedar así. A ver, ¿queda muy arriba? ¿Queda muy arriba? O sea, No, no se alcanza a ver. Yo no lo alcanzo a ver, profe. sí, es que díganme No, en el yo. momento, ¿no? Díganme en el momento. A ver, aquí se ve. A ver, escriba, profe. Sí. Sí, profe, ahí ya se ve. Sí, pero díganme en el momento, por favor. No se esperen. Y me digan 10 minutos después de que ya empecé a escribir. No oigo. Sí, profe. Sí, profe, nosotros le decimos. Bien. Sí se fijan que en la primera igualdad estoy juntando lo que tiene X, ¿verdad? Y ahora lo voy a hacer con lo que tiene Y. Y2 al cuadrado y menos 2Y2 YM. ¿Sí están de acuerdo? Y luego entonces la tercera me va a quedar así. ¿Sí se entiende o no? Sí, profe. Si yo sumo estas igualdades miembro a miembro, obtengo lo que tengo aquí. ¿Sí o no? Sí, profe. Como quien dice, Ok. estoy aplicando este axioma, pero de forma inversa. Ahora, ustedes me van a decir, a ver, pero existe garantía de que esto y esto sean iguales, esta y esta sean iguales, y esta sean iguales, y la respuesta es sí, pero obviamente hay que aplicar otros axiomas de geometría, porque a fin de cuentas este es un problema geométrico. Y ese axioma de la geometría me diría que la proporción del tamaño total y de cada uno de los segmentos es la mitad. ¿Sí están de acuerdo? Es decir, este segmento tiene la misma proporción geométrica que este. Y esa proporción se transmite a sus coordenadas y por lo tanto sí podemos suponer que estas igualdades parciales son consistentes, es decir, sí son iguales porque debe de existir proporción geométrica. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Ahora, una vez que yo tengo esto, ya tengo tres ecuaciones separadas. Voy a coger la primera y obviamente voy a despejar a XM. ¿Por qué? Porque yo a XM no la conozco. Quiero encontrar cuánto vale. Entonces, si despejo a XM de la primera, vamos a ponerle 1, 2, 3. Me va a quedar así. XM por menos 2, X1. Bueno, vamos a ponerla así, fíjense. A ver, va a ser... Sí, va a ser así. Este lo paso para allá. ¿Están de acuerdo, verdad? Porque tiene son las coordenadas del punto M. Entonces, es todo lo que tenga coordenadas del punto medio lo paso al primer miembro y luego voy a factorizar. Y entonces me va a quedar así, fíjense. Me va a quedar así. 2xm por x2 menos x1 igual a x2 al cuadrado menos x1 al cuadrado. ¿Sí están de acuerdo que si este lo paso para el primer miembro y luego factorizo xm me va a quedar así? Sí. Sí, profe. Y luego, si lo hago con la segunda, me va a quedar así.
¿Sí están de acuerdo? Sí. Sí, profe. Sí, Esta profe. me va a quedar así. Aquí es menos. Ahí es menos. ¿Sí? Entonces me va a quedar así. Este pasa para acá. Ah, no, aquí nada más es Z1. A ver. Sí, Z2, ZM, Z1 al cuadrado. No. Aquí no lleva este cuadrado. A ver. A ver, ¿dónde está? Sí, sí se fijan que no lleva cuadrado, ¿verdad? Ahí está. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Nos va a quedar así. Ahí está. Y luego aquí me va a quedar Z2 al cuadrado menos Z1 al cuadrado. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Ahora, Sí, profe. ¿qué sigue? Ahora sí vamos a despejar a XM de aquí. Y XM me va a quedar X2 al cuadrado menos X1 al cuadrado sobre 2 por X2 menos X1. Y luego la YM me va a quedar Y2 al cuadrado menos Y1 al cuadrado sobre 2 por Y2 menos Y1. Y luego ZM me va a quedar como Z2 al cuadrado menos Z1 al cuadrado sobre 2 por Z2 menos Z1. Y luego esto es X2 más X1 por X2 menos X1 sobre 2 por X2 menos X1. Y este son diferencias de cuadrados, ¿si están de acuerdo o no? Por eso lo podemos hacer, ¿no? Algo. Sí, profe. Profe. Sí, profe. No me estén dando el avión, ¿eh? No, nada más ahí de sí, ya vamos a decir ya para que no esté. A ver, váyanse fijando. No, No, profe. estamos concentrados. Porque ya, si no, ya es escuchar así como ya para que no estés jodiendo, ¿no? ¿Cómo ven? No, profe. De hecho, yo lo estoy haciendo en mi cuaderno, pero igual le pongo atención para no perderme, ya lo voy así. Muy bien, bueno. Entonces, esto se cancela. ¿Por qué se cancela? Porque nunca va a valer cero. Acuérdense que no es nomás a lo tonto. Yo puedo cancelar numerador y denominador cuando son factores sí, solo sí, son diferentes de cero. Y entonces pues ya me va a quedar así, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, profe. Y entonces ya estamos comprobando que efectivamente las coordenadas del punto medio son los promedios de las coordenadas de los extremos, el promedio de las coordenadas correspondientes de los extremos. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Obviamente esta es una forma para demostrarlo. Recuerden que pues un teorema se puede demostrar de muchas formas. Ha habido teoremas muy célebres que pues nada más se conoce una sola forma de demostrarlos. Por ejemplo, ya les hablamos que uno de los fundadores o padres de la geometría analítica, que fue Pierre Fermat, trabajó mucho en aritmética y él dejó unos teoremas en aritmética sumamente profundos que pocos matemáticos
se han atrevido a tratar de demostrar, y estamos hablando de los matemáticos más grandes, muchos no tuvieron la osadía de demostrar esos teoremas de Fermat, y hasta hace algunos años, que será unos 10 años yo creo, o unos 15 años, un matemático muy joven demostró uno de los teoremas de Fermat, y obviamente estamos hablando de que Fermat vivió en el siglo XVI, ¿no? Entonces prácticamente en 500 años apenas surgió una persona que dio una demostración, y seguramente es la única forma que se conoce de demostrarlo. La idea es que haya más, ¿verdad? Pero pues es que también hay algunos teoremas que son muy profundos, ¿no? No oigo. Sí, profe. Sí, Bien. profe. En esos teoremas, Preguntas, dudas. ¿No? yo, No, profe. No, profe, no. No, profe. Por el momento no. Bien, entonces vamos a pasar a la segunda parte del ejercicio. Y dice: encontrar las longitudes de las medianas del triángulo con vértices en A, 1, 2, 3, B, menos 2, 0, 5 y C, 4, 1, 5. ¿Sí? Bien. ¿Qué es una mediana? Bueno, miren, esto lo habían descubierto los griegos. Recuerden que para los griegos, ¿ya le puedo borrar? Sí, profe. profe, ¿Sí, ¿Ya lo notaron? sí, ya lo, Ya, profe. Sí, profe, ya. tallazo ahí. Bien. Recuerden que los griegos pues fueron los padres de la geometría, ¿no? De muchas ciencias. Bueno, el padre de la geometría fue Euclides. Y pues a los griegos les gustaba mucho la perfección, ¿sí? Tanto así que pues no solamente fueron los padres de la filosofía, de las matemáticas, sino incluso de las artes. De hecho, se considera que el padre de la música es Pitágoras. Nomás para que vean, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien ya las culturas anteriores ya tenían sus propios instrumentos musicales, el primero que explicó científicamente la música se dice que fue Pitágoras. Él fue el que descubrió que los diferentes sonidos podían expresarse de manera matemática, de forma matemática, específicamente mediante fracciones. Ellos, por ejemplo, cogían una cuerda, ese era el entero, y si tocaban la mitad de la cuerda, es decir, tocaban a la mitad, se producía el mismo sonido, pero una octava más grande. Y si luego lo hacían una cuarta, pues, es decir, la mitad de la mitad, el sonido era el mismo, pero una octava de la octava de la original. Y pues descubrieron esa propiedad, ¿no? de que los sonidos, para que sean armoniosos, para que tengan esa armonía, tienen que ser producidos por los instrumentos, pero cumpliendo proporciones geométricas. Y eso lo vemos en la cuerda, lo vemos, por ejemplo, en una flauta, lo mismo, una flauta, una trompeta. Si yo la longitud de ese instrumento lo divido a la mitad y lo toco, se produce el mismo sonido, pero una octava arriba. Ellos descubrieron esto, prácticamente fue Pitágoras, por eso se le conoce como el padre de la música. Claro, en la Edad Media vino el gran músico que les dio nombre a las notas musicales, que fue Guido de Arezzo. Y Guido de Arezzo fue un monje
un monje benedictino que le puso nombre a las notas musicales y obviamente pues los definió. La escala musical, atendiendo a esa proporción, bueno, a esas reglas matemáticas que descubrió Pitágoras. Por eso quien diga que en la Edad Media se vivió una época de oscurantismo es una persona que no sabe historia. Con todo el respeto, es una persona bastante ignorante que solamente cree lo que dice la televisión o lo que dicen algunos libros malintencionados. Es falso. Fue una época de grandes avances. Como todo, hubo guerras, hubo errores, porque pues estamos hablando de que la historia es describir la humanidad y la humanidad es imperfecta. Pero que fue una época oscurantista, por lo menos en la parte occidental, pues es una persona que es bastante ignorante, vive con prejuicios y vive con engaños. No es cierto. Hay que estudiar más y hay que analizar el contexto histórico de la época y nos vamos a dar cuenta que probablemente en la actualidad estemos peor. Probablemente. ¿Sí? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Entonces, pues a los griegos les encantaba mucho esto de la perfección. De hecho, recuerden que ellos pues definieron todas esas ramas de la filosofía y entre ellas pues estaba una que se llamaba la estética. La estética es el estudio de la belleza, el estudio de la perfección, pero entiéndase belleza por perfección, ¿sí? No tanto porque sea muy bonito, sea muy mono. No, para ellos la idea de belleza era la armonía y la perfección de la forma. Incluso fueron tan profundos y aquí podemos ver cómo ellos la perfección la trataron de explicar matemáticamente porque llegaron a descubrir una proporción mágica, la famosa proporción áurea, que vendría siendo la armonía entre todas las formas de un todo o de un algo. Por eso es que yo no sé si se han fijado que ha salido por ahí en internet el rostro más perfecto y cosas de esas. Bueno, pues esos otros perfectos los han sacado en base a esa proporción áurea que establecieron los griegos. Por eso tenían esculturas excelentes, ¿no? ¿Por qué? Porque pues eran en base a esas proporciones perfectas que ellos habían así deducido, y pues en eso se basaba la estética, ¿no? Y obviamente pues también se tradujo en la música, se tradujo en todas esas cosas que hicieron esta gran cultura, que curiosamente ahora tratan de desvirtuar, ¿sí? Es decir, la perfección vamos a taparla, vamos a negarla para que la gente no se sienta bien. Sí, vamos a mostrar que todo está mal, que todo es imperfecto, para que la gente no aprecie lo que vale la pena y se crea las tonterías que les vamos a decir en la televisión y todas esas cosas. Más o menos por ahí va el asunto. Entonces, ellos descubrieron en los triángulos lo siguiente. Para ellos el triángulo era una figura muy especial porque pues es el polígono más simple y todos los demás polígonos se pueden descomponer en triángulos. Por eso es que ellos estaban encantados con el triángulo. Y descubrieron que todo triángulo, independientemente si es equilátero, isósceles o escaleno, porque recuerden que en base a los lados, a la longitud de los lados es de esa forma, o si es en base a los ángulos interiores, pues puede ser acutángulo, obtusángulo o rectángulo, ¿sí? Pero aquí lo hicieron en base a la longitud de sus lados, es decir, independientemente si es isósceles, escaleno o equilátero, todos los triángulos tienen 4 puntos notables.
Y esos 4 puntos notables son el centro, el circuncentro, el incentro, el ortocentro y el baricentro. Todos los triángulos tienen esos 4 puntos notables. Y esos cuantos puntos notables se obtienen de la intersección de tres rectas notables, una para cada uno de sus lados. Y esas rectas notables son las mediatrices, las bisectrices, las directrices y las alturas. Pero como toda línea recta, pues tiene que estar determinada por puntos. Por lo tanto, esos puntos son los que se sacan, hay que sacarlos. Y entonces, aquí nos vamos a centrar con las mediatrices, que ya dijimos que son unas de las rectas notables de los triángulos. ¿Y cuáles son las mediatrices? Bueno, pues son las líneas rectas que están definidas por el punto medio de cada lado. Bueno, son las líneas rectas que pasan por el punto medio de cada lado y el vértice del lado opuesto. Es decir, si este es el lado A, acuérdense que aquí hay reglas. Aquí no es como se me antoja. ¿Sí? Hay que entender que no hacer las cosas bajo reglas ya implica tener problemas. Aquí hay reglas, hay leyes. Y precisamente tanto problema que está pasando ahora es porque hay un grupo de por ahí que no quiere seguir las reglas y quiere que nadie lo siga. Pues hay reglas, y en geometría hay reglas. Los puntos son con mayúsculas y por lo tanto los vértices son con mayúsculas. Y los lados van con minúsculas, pero se van a llamar de acuerdo al punto opuesto. B, A, C. Aquí nadie hace las cosas como se le antoja. Hay reglas. Entonces, el lado B tiene un punto medio y su vértice opuesto es el punto B. Por lo tanto, esto sería una mediana. Acuérdense que las rectas notables dijimos que eran alturas, bisectrices, mediatrices y medianas. Aquí vamos a sacar las medianas, es lo que nos dice, ¿verdad? ¿Sí o no? Esta es una mediana. Así es, profe. ¿Sí? Bien. La mediana del lado B. Ahora, la mediana del lado C es su punto medio y va al vértice opuesto. Esta es la mediana del punto C. Y luego sigue la del punto A. Aquí está el punto A, aquí está el vértice opuesto. Y aquí viene lo maravilloso de todo. Esas tres rectas se van a cortar en un punto. A pesar de que lo estoy haciendo a mano, vean cómo se cumple. A pesar de que lo estoy haciendo a mano. Y estoy compartiendo la pantalla y no me han dicho absolutamente nada. Ya dijimos que se tienen que poner las pilas. ¿Sí o no? Sí, profe, sí le estábamos poniendo atención por eso. Pero Perdone, profe. yo en mi caso sí estaba viendo el pizarrón. Es un hoja que yo tal garabato, ¿eh? ¿Vale? Sí, maestro. Sí, profe. Sí, o sea, aquí es los dos. ¿Vale? No me digas que es que estaba, no. ¿Vale? Ok, profe. Está bien, profe. No damos atención. Y tampoco me eches a los perros, que ya escuché ahí que me ladró. Bueno. No, no eran perros, es que se cayó una cosa acá. Ok. Entonces, el punto donde se intersectan las tres medianas es el baricentro. Y ese punto es muy importante porque es el centro geométrico del triángulo. Si yo corto ese triángulo, encuentro el baricentro y ahí lo coloco sobre un alfiler, como es su centro de gravedad, no se va a mover el triángulo. O sea, vean
toda la perfección que descubrieron los griegos. Y estamos hablando que esto fue hace miles de años, ¿no? ¿Sí? Y faltan las alturas que determinan el ortocentro, faltan las bisectrices, que es creo que es el incentro, y faltan las mediatrices, que son el incentro. Profe, creo que se congeló su pantalla. Sí, profe, se congeló. Ya me había asustado, pensé que era mi internet. Yo creo que se le fue la luz. A lo mejor el internet. El internet o la luz. Bueno, chavos. Igual. A mimir. También acá. Cheque al internet porque está lloviendo. Totalmente eléctrica. ¿Tú me solas o qué? Ya fue, ¿no? ¿Creen que sea capaz de volver a conectarse? Pues la clase se sigue grabando, ¿no? ¿Se espantaron? Sí, profe. Sí, profe, ¿qué pasó? Sí, profe, estaba muy Estamos espantado. esperando. ¿Qué pasó, profe? Se me Se fue la quedó luz. trabado, profe. Sí, sí, pues, ¿Cómo ven? Se me fue la luz. Ni modo, son cosas que pasan, profe. Ahora sí que uno no. Se me fue la luz, ¿cómo ven? ¿Tú de dónde eres, Ale? Yo de Acapulco, profe. Sí, porque sí eres así como... El acento Sí, ¿no? Así como... costeño. Ándale. ¿Qué tal está, Sí, qué tal está por allá ahorita el huracán? pues fíjese que solamente lluvias y fuertes vientos, pero de ahí en fuera todo bien. Ya Ok. volvió el calorcito. Bueno, a ver, entonces nada más termino de explicar el ejercicio rápidamente y ya, le dejamos, ¿no?
Digo, desafortunadamente se nos presentó esta cuestión, que se nos fue la luz. Entonces, nada más déjenme acercar un poco más la cámara. Es que les digo que también lo mismo pasó hace rato y tengo que volver a ajustarlo. A ver, nada más acerco tantito. Ahí está. Bueno, entonces fíjense bien. Sí se entiende entonces, ¿verdad? Que las medianas son las rectas que están determinadas por los puntos medios de cada lado y el vértice opuesto, el vértice del ángulo opuesto. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Sí, profe. Entonces, Sí, profe. fíjense bien, Profe, la idea es que saquen las distancias. Las distancias, supongan que este es el CM, que es el punto medio, el BM, que es el punto medio de B, y este es AM, que es el punto medio de A. Y entonces lo que tendrían que hacer ahora es esto, la distancia de este punto A al punto A. A ver qué es lo que pide. Sí, pedía creo que nada más las distancias, ¿verdad? Nada más sacar las distancias. BM a B y CM a C. Sacar esas distancias. Entonces hay que sacar los puntos medios, obviamente con la fórmula que acabamos de deducir, y luego sacar esas distancias. Y eso es lo que nos está pidiendo. Aquí no necesariamente tienen que ser iguales. De hecho, va a haber, las medianas serían iguales si solo si fuera un triángulo equilátero. ¿Están de acuerdo? No sería ese sería un corolario que se pudiera sacar del teorema. Creo que no les he compartido el material que vienen esos términos, se los voy a compartir para que estudien lo que es un axioma, lo que es un teorema, lo que es un corolario. Quienes ya tomaron clase conmigo seguramente lo recuerdan, pero pues aquí hay muchos que no han tomado, entonces se los voy a compartir. Bueno, pues se nos fue el tiempo, una disculpa, bueno, estas cuestiones pasan. Vamos a dejarle aquí, váyanle estudiando por favor. Voy a empezar a subir los vídeos, por lo menos en los de esta semana. Los de la semana pasada, pues igual y no tanto, porque pues no vimos gran cosa, fueron puros conceptos teóricos, para que vayan estudiando y le vayan repasando, ¿ok? Sí, profe. sí, profe, muchas gracias. Profe, nos avisa de los vídeos. Gracias. Profe, estamos al pendientes ahí, cuídese. Sí, profe. Buenas noches, Dios mediante, mañana continuamos. Fue un placer. Adiós, profe. Hasta mañana, profe. Gracias, profe. Igualmente. Hasta mañana, profe. Nos vemos. Descanse. Profe.